damos paso a la conferencia La revolución silenciosa como la IA, el cloud y el machine learning están redefiniendo tu futuro profesional. Esta conferencia está a cargo de José Fernando Sea, quien es el jefe de ciencias de datos de la casa editorial El Tiempo, más de 15 años de experiencia en estadística, ciencia de datos en diferentes empresas del sector privado y entidades del sector público. ¿Qué vamos a ver en la conferencia? El mundo fue testigo de la explosión de la inteligencia artificial generativa a finales del 2022, marcando un antes y un después para millones de profesionales. Sin embargo, esta evolución no surgió de la nada. Durante años, la computación en la nube, el machine learning y la versatilidad de Python y R han estado sentando las bases, permitiendo automatizar procesos, desbloquear insights a través de la analítica avanzada y transformar modelos de negocio a una velocidad vertiginosa. En esta sesión desmitificaremos estas tecnologías y te mostraremos cómo, sin importar tu campo, puedes integrarlas en tu día a día para no solo adaptarte, sino liderar una nueva era de trabajo del siglo XXI. Entonces, como les comentaba, pues él está trabajando actualmente en el tiempo. Entonces, José Fernando, el auditorio es tuyo para, por favor, comiences. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los asistentes por la invitación. Me confirman, ¿están viendo unas diapositivas en este instante? Sí, sí. La revolución silenciosa. Perfecto. Bueno, quiero enmarcar esta charla hablando inicialmente de un contexto histórico. Desde el 2022 para acá venimos hablando muchísimo de inteligencia artificial, pero muchos no nos dimos cuenta y alrededor del 2010, incluso un poco antes, cuando emergió AWS, empezó a haber una tendencia de la computación en la nube. La computación en la nube habilitó un montón de herramientas que antes pues implicaban unas inversiones en servidores y no solamente licenciamiento en muchísimos programas o servicios, nos lo habilitó a un clic y no nos dimos cuenta, pero pues fue una tendencia que empezó a darse inicialmente en el sector privado, en las startups, y fue un gran predecesor, digamos, de lo que es la inteligencia artificial actualmente. Y yo no sé si ustedes se acuerdan por allá en el 2011, 2012, cuando se publicaba de que la ciencia de datos era la carrera más sexy, todo el mundo estaba hablando de analítica, de ciencia de datos, el machine learning más tradicional. Entonces fue una gran tendencia que también se empezó a gestar y tuvo su boom con, yo diría 2015, 2016, con salarios altísimos de los científicos de datos y toda esta oportunidad de aprovechar los datos en tableros, en dashboard. Y en 2022, cuando estábamos pues viendo el Mundial de Fútbol, emergió todo este tema de la inteligencia artificial generativa, pero pues ya hace unos años venía gestándose todo el tema de los datos, el machine learning tradicional para hacer modelamiento y bueno, pues estas tres cosas se han venido juntando y ya no solamente es la inteligencia artificial lo que está potenciando las compañías, sino más aún pues, los procesos de automatización, como lo mencionaba en la charla anterior, para poder hacer una atención al cliente omnicanal muy efectiva. Entonces, la primera revolución fue esta democratización de la infraestructura y la automatización del negocio que se empezó a gestar un poco antes del 2010 con la aparición de AWS, después, no sé si ustedes lo recuerdan, pero Microsoft cambió su modelo de negocio más hacia la computación en la nube, lo que es Azure. Google Cloud también emergió como un jugador muy importante. Entonces, la razón por la cual la nube fue una revolución es porque empezó empezó a poderse de forma muy ágil a poderse procesar muchísimos datos. Hoy en día, los procesos de acciones, chatbots, todo ese servicio lo ha empezado a habilitar la nube, pero desde mucho antes pues, nos permitió explotar volúmenes muy grandes de datos que las organizaciones tenían, no solamente
de los sistemas de CRM o los RPs, los datos transaccionales de ventas, o en el caso de los bancos, todos los datos que implican cualquier proceso transaccional, desde sacar dinero, pedir un crédito, todo el ciclo, digamos, de vida, digamos, de un crédito. Todo eso ya se venía almacenando, pero la nube lo que permitió fue ya poder explotar toda esa gran cantidad de información de forma muy elástica. Incluso empezar a entrenar modelos que antes eran impensables con la aparición, digamos, de las máquinas virtuales, las GPUs. Y pues la nube pública alcanzó un gran techo en el año 2023 en inversiones de billones de dólares. También pues inicialmente se pudo entrenar modelos, por ejemplo, para reconocimiento de imágenes, todo el tema de procesamiento de texto, pero con lo que ocurrió en el 2022, las alianzas entre, por ejemplo, Azure y OpenAI nos permitió explotar los grandes modelos de lenguaje. Ahorita Google muy recientemente pues tiene el estado del arte en modelos de lenguaje en su nube con Gemini. Y todo esto de la nube pues ha permitido explotar los datos, tanto estructurados como no estructurados que tienen las empresas. Entonces, ese es un gran cimiento. Eso no quiere decir que no hayan críticas a la nube de que requiera perfiles muy especializados para evitar que se escalen los costos y de que hay contratendencias, llamémoslo así, donde algunas empresas están volviendo al on-premise porque no lograron de forma efectiva controlar los costos. Pero sin ninguna duda para startups y muchas empresas que no siempre tienen la facilidad de adquirir infraestructura y equipo que la pueda sostener, es una gran alternativa. Entonces, esto permitió pasar de estas inversiones de proyectos en CAPEX a un tema más de operación, donde según el consumo podemos controlar los costos y pagar a demanda. Entonces, anteriormente, si necesitábamos ampliar las capacidades de nuestros servidores de datos, pues había que hacer una gran inversión mientras se hacía la compra y demás, y a los 2 años posiblemente ese servidor ya se quedaba corto frente a la gran cantidad de datos que se empiezan a recolectar, no solamente los datos transaccionales, sino los que están en el mundo digital, las interacciones con las páginas web, lo que se recolecta, por ejemplo, de Google Analytics o servicios similares. Entonces, las infraestructuras on-premise se quedaban cortos ya con la nube. Se puede escalar no solamente en la capacidad, digamos, de procesamiento, sino la velocidad en que podemos obtener los resultados. Entonces, empezó a haber un tema de facilidad en la escalabilidad, optimización de costos y se hace de forma muy inteligente. Para eso, pues, se necesitan ingenieros de datos y personas que manejen el gobierno de datos muy pendientes de tener tableros, tener herramientas de alertas, de lograr que no se escalen esos costos ni se desborden. Pero les puedo contar, por ejemplo, que en la compañía donde estoy, que es la Casa Editorial El Tiempo, tenemos diariamente millones de registros y con una buena estrategia de supervisión de estos costos, muy rara vez hemos tenido una alerta de que alguna consulta o algo nos desborde y claro, uno puede también ganar en velocidad, entonces vale la pena estas inversiones en empoderar a los equipos de datos, analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de datos, incluso personas de marketing, si se hace de forma muy prudente, podemos lograr que sean usuarios de la nube, puedan utilizar data warehouse, escalar en sus análisis y con un control adecuado en costos y en las gigas de procesamiento que puede tener, podemos evitar que eso se nos vuelva un tema impagable. Eh, digamos que anteriormente había mucho proceso en batch, muchos procedimientos manuales que son, tocaba esperar un día o requería, digamos, procesos muy manuales, muy propensos a errores. Con la nube se puede empezar a automatizar desde lo más sencillo que es una máquina virtual que tenga un horario en que se ejecuta un script, por ejemplo, hasta cuestiones más sofisticadas con los servicios de scheduler o de control, digamos, de ejecuciones automáticas que traen las nubes. Entonces, eso hace, por ejemplo, que podamos hacer procedimientos muy potentes en los ciclos de fidelización de los clientes. Cuando se tiene un modelo de suscripción, cuando falte ciertos días, elaborar campañas, saber quién tiene una alta probabilidad, por ejemplo, de deserción o una probabilidad intermedia para ser accionables.
con muchos modelos que se vuelven accionables mediante el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o incluso, por ejemplo, push notification o procedimiento, o en algunos de los casos más críticos, pues utilizar agentes de call center también. Pero esto con procesos muy automatizados y muy real time. También, pues era muy típico de las empresas tener sus informes a finalizar la semana o a corte de mes. Ahora los gerentes y los stakeholders pueden revisar cómo vamos en ventas, en deserción, nuevas suscripciones, cómo va, digamos, en el caso de un banco, la cartera, si va creciendo o no. Todo esto, digamos, en tableros en tiempo real que se conecta, digamos, a las bases de datos, a los data lakes, y se pueden generar reportes como, pues, muchos ya lo saben, en herramientas BI, Looker, Data Studio, Power BI y muchos otros que están conectadas a las fuentes que van obteniendo la información en línea. Y digamos que también podemos saber en cada instante cuánto nos estamos gastando, porque pues todo ese esfuerzo de infraestructura y máquinas virtuales o servicios de SaaS, de software as a service que estamos utilizando, pues todo el tiempo podemos saber qué estamos gastando. Y por lo tanto, esto nos lleva a flujos de trabajo muy eficientes, desde la obtención de los datos, la limpieza de los datos, hasta generar, digamos, los análisis que se pueden volcar en un reporte, se pueden volcar, digamos, en un tablero, se pueden volcar, digamos, en un proceso automatizado que se haga con un envío de un correo, por ejemplo. Entonces, esos flujos lo facilita muchísimo la nube y esa fue la primera gran revolución que no es de ahora, pero pues obviamente en nuestro contexto empezó a llegar unos años después, pero casi que principio desde el 2010 ya era una mega tendencia, digamos, en los países desarrollados. Em, una tendencia ya, una vez que la nube habilitó un montón de servicios de infraestructura, empezó una tendencia de crear funciones donde, digamos, los desarrolladores científicos de datos se dedican a hacer lo que saben, que es crear una función que elabore un proceso, avise, por ejemplo, qué persona que está visitando una web es altamente propensa a comprar un servicio o quién es altamente propenso a irse porque hace mucho tiempo no navega. Entonces, se empezaron a crear funciones y digamos que estos desarrolladores se abstraen un poco de todo el tema de infraestructura, de qué sistema operativo tienen que manejar, instalar, hacer todo el tiempo de parcheos, mantenimiento, digamos, de esa infraestructura. Se enfocan en resolver las tareas de código y obviamente la nube es un gran habilitador de que esos códigos se hagan realidad y terminen en un proceso, en una ejecución. Eso hace también que se pueda escalar, aunque los datos son muy grandes, en herramientas como Data Warehouse, como BigQuery, Snowflake y demás, permiten que en muy poco tiempo se puedan procesar millones o terabytes de información, millones de registros, terabytes de información. Entonces, después con este tema del paradigma serverless, que es crear funciones como servicio, empezó un boom que fue todo el tema de DevOps o MLOps, Machine Learning Ops, que son todos los procesos de una vez que se hace un código, se depura, se revisa alguien la prueba automáticamente. Una vez subido ese código a un repositorio, automáticamente se despliega em, y se actualiza, digamos, ese código para que haga una ejecución de forma muy ágil sin tener que esperar eh, temas un poco que antes eran muy burocráticos y demás, hay obviamente la facilidad de casi que al instante que se hace un ajuste o una evolución de un producto, se pueda desplegar en un proceso de integración continua con herramientas pues, de integración continua como GitLab, GitHub, que permite crear repositorios privados de código y ir muy ágilmente a resolver los problemas de negocio. Es empoderar, digamos, un montón a los desarrolladores, a los ingenieros de datos, a los científicos de datos, para brindarle los datos y los servicios que necesitan los analistas y poder brindar, digamos, información real time o procesos o accionables también muy ágiles. Eh, digamos que esa revolución hace que ahora pues, los desarrolladores se enfoquen en crear funciones, garantizar y depurarlas, que
que estén muy bien escritas, debuguearlas y demás, y que posteriormente se pueda empujar ese código a un repositorio. Obviamente hay equipos de ingeniería o equipos de ciencia de datos que revisan que ese código funcione, y se pueden construir pruebas también automáticas y se despliega la función. Y esto en un círculo, digamos, en un ciclo, se ejecuta la función todo el tiempo. Entonces, si alguien ve alguna alerta o hay unos cambios en las condiciones de negocio, se pueda ejecutar este ciclo de forma muy ágil y eficiente. Entonces, eso fue, digamos, una subrevolución, llamémoslo así, dentro de la popularidad de la computación en la nube, la forma, digamos, de escribir funciones como, o desarrollar funciones como servicio. Entonces, digamos que esto crea un primer impacto no solamente en los equipos de ingeniería de datos, analistas, científicos de datos, sino en los equipos que hacen data, que también incluso pueden estar acá perfiles no tan técnicos que pueden llegar a automatizar procesos repetitivos, incrementar en más de un 30% la eficiencia, digamos, en el despliegue de sus soluciones. Por ejemplo, se pueden generar informes que se les puede, por ejemplo, incorporar chatbots de inteligencia artificial para que los stakeholders puedan preguntar sobre los datos, las ventas, las diferentes suscripciones activas, cualquiera de los procesos con código, con estas herramientas en la nube o incluso con herramientas no code, con muchas herramientas de AI que ya traen este tipo de soluciones para poder hacer consultas en lenguaje natural, sin necesidad, digamos, de ir a un tablero y empezar a utilizarlo con una con unas grandes barreras a veces que se necesita explicar muchísimo o hay muchos tableros, sino se pueden disponer de chatbots o herramientas internas a la organización para que estos informes también respondan a preguntas de negocio en lenguaje natural. Entonces, digamos que este tema de la nube, más allá, digamos, de automatizar los procesos, también permitió crear cosas que antes eran impensables, como por ejemplo insertar un chatbot o una herramienta que permita a los stakeholders consultar en lenguaje natural. Y libera mucho tiempo, digamos, en los equipos para tareas repetitivas y monótonas para que se puedan enfocar en dar valor a la organización. Esa fue la primera gran revolución que ya viene hace muchos años, pero después vino el tema de la analítica de datos, la analítica avanzada de datos, como un predecesor a estos modelos de lenguaje, a esta IA generativa. Recuerden que pues casi desde hace 10 años, un poco más, se empezó a hablar, digamos, de crear modelos de machine learning, de hacer, digamos, análisis estadísticos muy potentes como Customer Lifetime Value, hacer analítica predictiva, hacer segmentaciones. Entonces vino un tema de despertar de los datos, la estadística ya estaba ahí hace muchísimas décadas, pero el disponer de herramientas de nube muy potentes permite que ya esa gran cantidad de datos que tienen las organizaciones, incluso estructurados, se puedan explotar. Antes no era tan fácil explotar estos datos y también fue creciendo la cultura, digamos, estadística, la cultura, digamos, alrededor de qué hacer con esos datos, cómo crear accionables. ¿Qué lo motivó? Pues obviamente la gran capacidad de cómputo, pero también empezó a haber una democratización de los datos, desde los datos abiertos, desde los datos públicos y datos abiertos hasta muchos posgrados también que se empezaron a crear en estadística, en ciencia de datos, especializaciones, y las organizaciones se empezaron a dar cuenta que contar, digamos, con esos insights que nos dan los datos de forma oportuna, pues es una diferencia clave, una ventaja competitiva. Ya obviamente todo el mundo está subido a esto, pero empezaron, digamos, a haber evoluciones en los algoritmos que muchos ya existían. El machine learning se empezó a popularizar también en las organizaciones, la analítica avanzada en general, y eso permitió pues que se creen soluciones basadas en datos para poder responder a los retos del negocio, cómo vender más, cómo retener más a los equipos, cómo fidelizar más. Todas esas mejoras, sin duda, son a partir de los datos. Entonces, digamos que este boom de la IA generativa, lo que entiende ahorita todo el mundo por inteligencia artificial, viene ya hace más de 60 años, pero
Sin duda fue el 2010 para acá con la popularización, digamos, de estos algoritmos y las implementaciones en la nube, que fue posible ver cómo eso ya tiene una influencia en los negocios. Y bueno, empezó a popularizarse Python, inicialmente R también. Bueno, los equipos analíticos empezaron a poder hacer sus análisis, entonces ir un poco más allá de la hoja de cálculo para crear análisis predictivos, a hacer estadística descriptiva muy potente para entender qué está pasando en el negocio y crear accionables, por ejemplo, cosas tan sencillas como una segmentación y entender mis clientes y cómo hago una personalización en mis servicios de acuerdo a ciertos segmentos, a cómo se comportan mis poblaciones, a partir, digamos, de código que antes, claro, se necesitaba muchísimo los equipos de ciencia de datos y ingeniería de datos, se siguen necesitando, pero ahora, digamos, con las herramientas de inteligencia artificial, muchos equipos de mercadeo y demás, a punta, digamos, de bytecoding, coding, de consultarle la IA y con unos conocimientos básicos de estos lenguajes analíticos. Bueno, Python es mucho más que lo analítico, obviamente, pero pueden empezar a responder preguntas de negocio, a crear sus tableros, a crear, digamos, sus soluciones. Y estos dos lenguajes, si ustedes observan del 2010 para acá, cada vez más populares. Python se volvió bajo algunas métricas el lenguaje más popular por esa explosión de los datos inicialmente y luego obviamente por los grandes modelos de lenguaje. Y lo mismo le sucedió a R. Entonces, muchos equipos no técnicos empezaron a hacer sus análisis, empezaron a descentralizar la analítica y eso coincidió con la versatilidad de estas herramientas, la creación de un montón de módulos como Pandas, digamos en el caso de Pandas, Scikit-learn también para hacer Machine Learning más tradicional, TensorFlow y demás ya para modelos más de Deep Learning, de procesamiento de imágenes también, o series de tiempo multivariadas que pues requieren una gran frecuencia, por ejemplo. Entonces aparecían una gran cantidad de herramientas, lo mismo en el mundo R, muchas herramientas para democratizar y facilitar los análisis. Entonces ya no solamente son los equipos que manejan las bases de datos, que son los que nos hacían las consultas, sino eso se empezó a democratizar también. A esto le agregaría también la popularidad que cogió SQL también. Entonces, los equipos de datos se volvieron cada vez más ágiles e incluso equipos no tan técnicos en teoría, pues empezaron a dar mucho valor. Equipos de mercadeo y equipos, digamos, de analistas de datos también empezaron a desarrollar sus soluciones. Entonces, a la final, pues, es poder explotar estos volúmenes de datos, poder no solamente quedarnos con el reporte de la presentación, sino hacer la creación de soluciones vía APIs, vía, por ejemplo, tableros interactivos y esos problemas que teníamos antes de desafíos de almacenamiento, pues se volvió muy barato con los data lakes, los lagos de datos, que abarató mucho el almacenamiento, no solamente de información estructurada, sino no estructurada. Y al final podemos desarrollar herramientas que funcionan real time o que al menos son muy oportunas para la toma de decisiones. Entonces, ese fue el primer boom y si a eso le agregamos la nueva revolución, que es la inteligencia artificial, que permite incluso hacer código sin tantos conocimientos como antes, pues esto también va a seguir impulsándose, ¿no? Por medio de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que el almacenamiento económico y toda esta revolución en el almacenamiento y poder explotar todos los datos que tiene una empresa mediante la computación en la nube, junto con la democratización de muchas herramientas, lenguajes de programación, Python, R, Power BI, SQL, pues han permitido, digamos, esta revolución hace varios años. Al final, pues, se consume se paga lo que se consume. Ya no pasa lo que ocurría hace unos años, que recuerdo que uno tenía que correr ciertos análisis muy tarde para no tumbar la base de datos transaccional de las empresas. Esto ya, al separar muy claro los procesos transaccionales a los procesos analíticos, incluso en nubes diferentes si se quiere, pues ya los equipos se sienten con más confianza de poder hacer análisis de todos sus datos. Y bueno, la aparición y la potencia de data warehouses como BigQuery, Snowflake, Azure Databricks,
que seguramente son Redshift en el mundo de AWS. Esto pues las empresas, si ustedes buscan los perfiles de ingenieros de datos y científicos de datos o personas que necesitan explotar la data, pues cada vez van apareciendo de forma más frecuente estas palabritas claves en los portales de empleo. Entonces, sigue siendo una tendencia que acá de pronto nos ha llegado un poco tarde, pero ya hace muchos años está o empezó esta revolución. Otra cosa importante es que las nubes empezaron a crear SDKs para que a partir de los códigos en Python o en otros lenguajes muy populares uno pueda entrenar un modelo muy rápido incluso desde su laptop y desplegarlo muy rápido en la nube con muy poco esfuerzo. Eh, Ahora último, pues empezó toda esta tendencia de conectar, digamos, nuestras soluciones de analítica avanzadas a través de APIs. Eh, por ejemplo, temas como predecir el riesgo, el riesgo de que un usuario se vaya, crear segmentaciones, modelos de propensión de compra, motores de recomendación, por ejemplo, motores de recomendación colaborativa, eh, qué usuarios que están viendo en mi marketplace cierto producto les puedo recomendar productos similares. Todo esto los desarrollan equipos técnicos equipos de data, ciencia de datos, ingeniería de datos, pero a la final la forma de desarrollo se vuelve muy ágil y lo tienes en los portales vía APIs pues, también se vuelve muy ágil y la interacción, digamos, de esos equipos de datos con los equipos de desarrollo, los equipos que mantienen los portales, pues ahora con la nube es muy fácil porque anteriormente para desplegar una solución, eso implicaba muchísimo tiempo no solamente en el desarrollo y en el que el equipo que recibía la solución para temas de seguridad y de pruebas, ahora estos temas son mucho más ágiles porque casi que desde los equipos de datos se puede desplegar una solución a un entorno, digamos, de pruebas, se hace una revisión con, con ya los equipos de negocio y en muy poco tiempo, en horas, se puede desplegar estas soluciones. Y sin duda, pues, digamos, este desarrollo de las funciones como servicios permite pues llevar las soluciones a otros sistemas, ¿no? A un ERP, como lo mencionaba en la charla anterior, responder de forma muy ágil a los requerimientos que tienen los negocios. Ya un poco, para entender un poco el impacto que va a haber de todo esto, pues yo diría que todos los equipos, más allá de los equipos de datos, los equipos de negocio tienen que empezar a hacer uso de estas herramientas, ser conscientes que existen, interactuar con los equipos más técnicos para tener soluciones que permitan hacer decisiones más estratégicas, descubrir patrones ocultos. Por ejemplo, en muchos casos uno no sabe por ejemplo, la persona que compra cierta marca de agua también le gusta comprar unos pañales, por ejemplo. Son patrones ocultos que en este mar de datos, en estos teras de datos, no lo vamos a poder ver, pero con algoritmos, digamos, de recomendación que se pueden desarrollar en tiempo récord, vamos a poder ver patrones que no son nada evidentes, ¿no? Vamos más allá de la linealidad, de la estadística tradicional, a poder desarrollar algoritmos que hacen personalización a gran escala, ¿no? Pienses en eso, por ejemplo, los motores de recomendación tipo Netflix o los que tienen, por ejemplo, los portales de empleo o en las noticias también la personalización de recomendar noticias afines y de forma inteligente que la gente no entre en una burbuja, sino pueda ver también temas de su interés sin que lo mande a su burbuja, pero crearle una experiencia personalizada a cada uno de los usuarios que visitan un portal. Después vino en el 2022 este tema de la explosión de la inteligencia artificial. Todos estábamos viendo el Mundial de Fútbol y por ahí a finales de noviembre, pues OpenAI lanzó ChatGPT y todo el mundo quedó sorprendido con las respuestas tan naturales, en muchos casos, las respuestas tan acertadas que tenía y con el paso, digamos, de estos años, los modelos del lenguaje han ido evolucionando cada mes. O sea, prácticamente desde enero que salió DeepSeek, hace 2 meses fue Claude el mejor, luego salió Gemini, luego otra vez OpenAI con sus modelos de razonamiento. Entonces empezó este tema no solamente de IA generativa, no solamente a nivel de texto, de generar textos y responder, si se quiere, de forma creativa
También ya venía hace un tiempo la generación de imágenes también para crear piezas, digamos, en los equipos de publicidad y mercadeo, creación de piezas con inteligencia artificial. Ya empieza si ustedes observan VO3, por ejemplo, ahorita de Google, ya empieza a haber una explosión de IA generativa, pero en video. Y digamos, todos estamos siendo testigos de esto, pero esto no se aprovecha bien si no se domina, digamos, la nube, digamos, de cómo desplegar estas soluciones, automatizarlas y escalarlas y hacer el uso de todas las buenas prácticas para que estos modelos no alucinen o no den respuestas incorrectas. Por ejemplo, mencionábamos, por ejemplo, si queremos tener un portal, un servicio al cliente, ¿cómo lo conectamos, digamos, a una guía de preguntas y respuestas y una base de conocimiento muy profunda para poder de verdad apoyar al cliente? Si alguien quiere saber cuándo vence su suscripción, conectarlo a las bases de datos también, que usualmente están en nube. Entonces, este tema de los modelos de lenguaje se potencia con, con un uso muy efectivo de la nube, con un conocimiento de la nube también, y en muchos casos necesitamos llevar métricas de si realmente con estas soluciones que deben ser muy humanas también, no deben ser impersonales, si estamos mejorando las métricas, si estamos reduciendo costos, digamos, de un servicio de un call center, si estamos logrando que con estas soluciones que mezclan la IA generativa con las automatizaciones, logremos reducir los costos que tienen las empresas. Entonces, digamos que ya no solamente predecir el futuro, como hacíamos antes, que predecir unas ventas o predecir quién se va a ir de un servicio que tenemos. Empezamos a que la inteligencia artificial también sea creativa y genere contenido nuevo, ¿no? De texto, imágenes, de audio si se quiere. Temas como, por ejemplo, las traducciones automáticas o, por ejemplo, da un texto, entonces que me dé un texto speech de forma natural, con acento colombiano, si se quiere. Todas estas herramientas que ha potenciado la IA generativa permiten que los clientes se fidelicen y hay que saberle dar valor, porque es muy fácil, digamos, caer en el hype y no articular esto con equipos robustos, con buenas prácticas, que no resolvamos el dolor de negocio y se gaste mucho dinero en herramientas que de pronto son irrelevantes. Entonces, ahí está el reto también de esta revolución que está pasando acá, cómo no nos podemos bajar de las revoluciones anteriores en de la data, de la analítica, y la anterior que fue la de la computación en la nube. Entonces, todo esto va a llevar a una ola grande de innovación si somos capaces de unir esas tres revoluciones que han pasado muy silenciosamente, pero han transformado muchísimo las organizaciones, ¿no? Al final, pues, esto no solamente impacta los roles técnicos que se van a escribir más rápido código, por ejemplo, con la IA generativa, con herramientas como el Vibe Coding, lo que son el Copilot para escribir código, o ChatGPT, o si se quiere, editores de código como Cursor. Esto no solamente nos va a impactar a los roles más técnicos que ya programaban o hacían soluciones analíticas a partir de código, sino también equipos de publicidad, de marketing y de producto van a poder generar sus piezas, sus copies de anuncios, sus posts, sus publicaciones en general en redes sociales, la creación, digamos, de campañas con inteligencia artificial, desde los guiones hasta las imágenes, y crear soluciones como de chatbot en WhatsApp o en la misma página para poder tener conversaciones naturales con los clientes, ¿no? Que y puedan hacer un reclamo y se les pueda responder oportunamente. O sea, no solamente esto que les acabo de mencionar es para el rol técnico, sino también para los equipos más de negocio. Al final, pues, digamos que hay un círculo virtuoso, o sea, el hecho de tener la nube, pues, y acelerar la analítica para entender cómo va el negocio, tener siempre un diagnóstico de lo que está ocurriendo de forma oportuna, crear accionables a partir de esta analítica, ejecutar, por ejemplo, con apoyo de la inteligencia artificial. Al final se crea un círculo virtuoso que une, digamos, estos tres mundos, ¿no? Y bueno, los desafíos son muy grandes porque hay temas éticos, obviamente no queremos que se pierdan empleos, cómo las personas van haciendo un uso ético de la inteligencia artificial, no solamente la generativa y demás, cómo intentamos hacer modelos
que refuercen los sesgos, las desigualdades y demás. El tema de la seguridad ahorita es un reto muy grande. Por ejemplo, con MCP ahorita que permite de alguna manera guardar en memoria, como en bases de datos, todo el conocimiento previo, digamos, de ciertos fronteos y cómo le doy la información de mi organización. Con la IA vienen unos desafíos grandísimos de seguridad, de regulación también. Hasta qué punto es bueno impactar al cliente en su ciclo, digamos, de fidelización o traer leads o buscar, digamos, nuevas compras de forma ética. Entonces vienen unos desafíos muy grandes en los próximos años también, no sé si ustedes saben, pero hay demandas de los medios de comunicación, de incluso de estudios grandísimos como Disney hacia, por ejemplo, OpenAI y de cómo se están usando los contenidos propios de las empresas para entrenar modelos de lenguaje. Entonces, esto va a tener sus frenos, hay que saber cuándo se puede utilizar, cómo le doy una respuesta al cliente y si llegara a haber alguna alucinación o la respuesta no es satisfactoria, cómo también nos blindamos desde los temas legales, pero también muchas oportunidades también de hacer realmente ya una personalización, conocer verdaderamente al cliente, poder ampliar a nuevos mercados, empoderar a los equipos también desde el punto de vista técnico. Eso es un tema pues en donde hay que crear un equilibrio entre las nuevas, los ahorros que se logran hacer con la inteligencia artificial, los nuevos ingresos que se pueden generar, pero también se va a generar grandes costos. Entonces es muy clave hacer la inversión, pero mantener, digamos, los controles del costo y de verdad entender qué beneficios nos está trayendo estas inversiones, ¿no? Y el reto más grande para todos nosotros es el aprendizaje continuo, ¿no? No solamente aprender de la inteligencia artificial en el día a día, de cómo puedo utilizar esta IA generativa para procesos creativos y ayudarnos a responder un correo y los equipos técnicos programar más rápido, sino, pues esto es un tema, ahorita ya se está hablando, por ejemplo, el tema de agentes. Entonces, todos los días van surgiendo nuevos modelos de lenguaje, nueva jerga. Entonces, ¿cómo nos mantenemos adaptándonos a tantos cambios, ¿no? Finalmente, eh, pues hay un impacto profesional a todos los niveles, ¿no? Cambios en las industrias, ya por ejemplo, muchos no estamos utilizando el buscador para obtener información, sino desde los modelos de lenguaje, de un ChatGPT, desde un Claude, desde un Gemini, empezamos a buscar sobre un tema, por ejemplo, entonces cambia, por ejemplo, desde los buscadores hasta la forma, digamos, de adquirir nuevos clientes, aparecen nuevos productos, nuevas formas de consumo, chatbots, por ejemplo, también, cómo los monetizo, la forma de desarrollar software, ya lo mencioné un poco, cómo va a cambiar radicalmente. Y bueno, en general, pues seguramente van a crearse y destruirse negocios y la idea es estar adaptándonos y es un tema que va muy, muy rápido. Entonces, va más allá del hype de que es muy chévere y todo eso, sino en verdad si uno lo une con la nube y crea procesos automatizados robustos, uno puede aprovechar, digamos, esta nueva ola que ya viene hace muchos años, pero desde el 2022 estamos siendo conscientes con el boom de ChatGPT y después ya vinieron pues muchísimos otros jugadores, ¿no? A la final, pues, las habilidades que hay que buscar, pues, a mi entender es, pues, entender mucho de datos, tener un pensamiento crítico, también saber que muchas veces entrenamos con datos sesgados, nuestros modelos, o tener un pensamiento crítico también en la respuesta que me puede dar una inteligencia artificial, supervisar, digamos, los productos, lo que nos está generando, digamos, desde una imagen, una respuesta, un código, poder tener ese pensamiento crítico y validar y ser muy responsables de los resultados, no simplemente porque, esto me lo dijo la inteligencia artificial, sacamos una noticia y el periodista no es responsable, no, desde el periodista, por ejemplo, el caso de los medios de comunicación, o si voy a hacer una campaña, la persona que se está encargando de esa ideación y generar la campaña, si se apalanca, debe ser responsable pues, del resultado y entender mucho de tecnología, entonces de prompts, de agentes ahorita que están surgiendo, poder hacer nuestros propios códigos, también entender las limitaciones en los equipos de desarrollo si nos subimos mucho al bytecoding, entender
Python, de SQL, o sea, digamos que ahora los perfiles deben ser muy, muy interdisciplinarios y obviamente el negocio y entender sobre todo la interacción que tenemos con el cliente. Y otra cosa, pues ya, pues esto lo sabemos, el aprendizaje continuo, ¿no? En temas de datos, en temas de inteligencia artificial, en temas de computación en la nube, cómo podemos acceder a los datos, no importa que sea un equipo de mercadeo, no importa que sea un equipo financiero, cómo puedo acceder a los datos y puedo empoderarme para hacer análisis más oportunos y más estratégicos. Y pues todo lo que está pasando alrededor de esto, pues es una gran transformación del trabajo, ¿no? Entonces, al final, pues, la adaptación profesional y unas bases sólidas tecnológicas en datos y en el negocio, pues, es lo que nos va a permitir adaptarnos, ¿no? Yo quisiera dejar unos minutos, pues, de pronto para interactuar con ustedes y eso es un poco como la charla, ¿no? Como que esto no surgió de ahora, llevamos sin darnos cuenta cerca de 15 años en una constante revolución, ¿no? En una constante revolución que ahora pues, se está potenciando con la inteligencia artificial, pero esto ya venía, la tecnología casi que desde antes del smartphone, se empezó a gestar todo esto, ¿no? Desde el internet mismo, solamente que ahora pues este tema es muchísimo más acelerado, ¿no? Eso es un poco, entonces me gustaría un poco escucharlos y tener un espacio corto de preguntas y de comentarios. Sí, José Fernando, muchísimas gracias realmente por ese recorrido que nos acabas de hacer en esas 3 horas que mencionabas, que me parece un muy buen resumen, ¿sí? Eh, en donde pues realmente a la velocidad que va la tecnología, yo creo que nos pasa a muchos, uno no alcanza a entender algo y sale algo nuevo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, yo personalmente quisiera preguntarte, como cuál debería ser esa hoja de ruta para poder poner en práctica o cuáles serían las prioridades si realmente uno quiere aprovechar, digamos, todas estas herramientas, todas estas evoluciones que han habido, ¿sí? De la mejor manera. Porque pues tú mostrabas solamente que se requiere un equipo interdisciplinario para poder entender todo esto, pero ¿cuál debería ser esa hoja de ruta? ¿Por dónde debería uno comenzar? Bueno, yo creo que en mi opinión, los equipos que son menos técnicos empezar a utilizar muy activamente la IA, de forma muy crítica, obviamente, empezar a sacarle el provecho a estos modelos de lenguaje para ideación, para, por ejemplo, más allá de responder un correo y todo eso, pues empezar a agilizar esos procesos tediosos en nuestro trabajo. Entonces tengo unos números, quiero analizarlos, entonces empezar a utilizarlos obviamente con un sentido crítico muy grande, teniendo cuidado, por ejemplo, de no compartir información sensible de las empresas, eso es muy importante, o sea, no voy a pasar las cifras de mi empresa al ChatGPT gratuito y hágame un análisis, tener mucho cuidado de eso, pero empezar a utilizar muy activamente la IA y empezar si es posible, a empezar a hacer nuestros propios reportes desde la nube, o sea, si es posible hablar con los equipos de tecnología, de datos, que haya cierta empoderamiento y haya cierta descentralización de los datos, ¿no? Es que si yo soy de marketing o si yo soy de ventas, quiero saber cómo voy, no, deme acceso a tableros, deme acceso a ciertas bases de datos con ayuda de la inteligencia artificial, entonces decirle, bueno, tengo una base de datos, ya me sé conectar, esa parte de pronto sí irla buscando cómo se hace, cómo hago una consulta de saber las ventas, cómo estuvieron el mes pasado, empezar a perderle un miedo a acceder directamente a las fuentes, buscar un poco el tema de descentralización de los datos y educarnos en cultura estadística, diría yo, ¿no? Y la IA misma, pues lo puede a uno explicar, hacer un curso en estadística, en cifras, en entender un poco la estrategia, bueno, para que yo haga un segmento de unos clientes, qué accionable piensa hacer. Entonces, empezar alrededor de esa cultura estadística y entrar, digamos, a la nube, perderle miedo un poco porque
Realmente, si ustedes me lo preguntan hace unos meses, por ejemplo, yo tenía que gastar mucho tiempo en que me hicieran un tablero interactivo con IA, por ejemplo. Ahora con Vibe Coding, o sea, ayudándome con la inteligencia artificial y mis conocimientos básicos en reportería, puedo hacer mis reportes, presentar ya reportes más interactivos. Entonces, yo diría inteligencia artificial, aprovecharla, usarla para también educarnos y preguntarle bien, y también mucha cultura estadística. Finalmente, a la final, el sacar el dato, las cifras y todo eso, eso cada vez va a ser más fácil. Entonces, sobre todo, educarnos en si tiene sentido el dato a la luz del negocio, qué voy a hacer con ese dato, si no estoy sesgado en un análisis porque tomé una fracción muy pequeña de mis datos y no saqué una muestra de forma adecuada. Entonces, empezar a crear una cultura también estadística y irse subiendo a la nube si no lo hemos hecho. O sea, porque si bien es un poco peligrosa en términos de que puede uno desbordarse en costos, pues es una tendencia que crea mucha agilidad y entender cómo controlar los costos, cómo poderla utilizar para ganar mucha agilidad. Entonces, Los colores, estoy es un como poco el tema, ¿no? azules. Ok. Sí. Mira, hay un comentario de Henry Velázquez que dice una frase que nos comparte, que dice, después de Dios, tan solo creo en los datos, ¿sí? Que está muy atado digamos que, pues no Bueno, solo lo que tú claro. nos has compartido, sino lo que hemos escuchado hoy en todas las conferencias, que si no se hace una buena gestión de datos, no se hace un buen proceso de datos, o de tener un buen almacenamiento, hacer un buen aseguramiento de calidad, Cinco. pues realmente hacer un proceso de transformación o de innovación o usar la inteligencia artificial no va a ser posible, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de cómo tratar esos datos para asegurar que todas las decisiones se tomen de la mejor manera posible. Entonces, no, yo creo que no hubo más preguntas aquí en el chat. Solo queda pues agradecerte, perdón. Realmente el contenido fue muy, muy bueno. Uno quisiera más, uno quisiera expandirse más en ciertas cosas, pero bueno, ya tendremos la oportunidad. Entonces, José Fernando, muchas gracias y Esté esperamos muy bien. de pronto verlo en otras oportunidades para que nos regales más conocimiento. Esté muy bien. Feliz Muchas noche a gracias, todos. Ricardo, que se me hasta luego.